Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Tengan todos un cordial saludo. Les habla Mariano Romero, director del curso Bases de Datos Avanzada. En esta noche vamos a trabajar la fase 2, diseño de la solución, la cual es la continuación de la primera fase, que fue el análisis del problema que ya ustedes resolvieron y ya está calificado también. Para los que de pronto no conocen, nuevamente les presento que el curso del programa de Ingeniería de Sistemas es un curso metodológico de 3 créditos y hace parte del campo de formación disciplinar específico de la red curricular Sistemas de Información y tiene como estrategia de aprendizaje basado en problemas. Estamos siempre buscando que el estudiante mejore la gestión de grandes volúmenes de datos mediante consultas SQL y procedimientos PLSQL, bases de datos relacionales para optimizar la toma de decisiones en las organizaciones. Este curso se articula con el propósito de formación del programa en la gestión y el manejo de grandes volúmenes de datos, además de la administración de seguridad de la información con relación al almacenamiento y el procesamiento en las organizaciones a través de soluciones tecnológicas que respondan a los requerimientos del cliente y los estándares del sector. Como ya les había mencionado, está dividido en 5 fases, que la fase 1, ya análisis del problema, que ya lo vimos, la fase 2, que es diseño de la solución en la cual nos encontramos, la fase 3, que es el componente práctico, que es unas prácticas simuladas, la fase 4, en la cual vamos a trabajar toda la parte de control del producto y finalmente en la fase 5, la evaluación de los resultados. Nos encontramos entonces en este momento abordando la unidad 1, que corresponde a todo lo que tiene que ver con el lenguaje de consulta estructurado SQL. Aquí vamos a trabajar todo lo que es la definición del lenguaje de consulta estructurado. Vamos a trabajar también todo lo que tiene que ver con el lenguaje de definición de datos, DDL. Asimismo, el lenguaje de manipulación de datos, DML. Vamos a ver un poco de los operadores, vamos a hacer algunas consultas y también vamos a hacer algunas funciones. Muy bien. Ya en este momento, pues vamos a comenzar a crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del uso del lenguaje SQL que permitan la gestión de la información y la toma de decisiones. Entonces es importante pues, que ya sepan que nos encontramos en esta parte. Nuevamente, vamos a trabajar en los 3 entornos. Vamos a trabajar en el entorno inicial. Ustedes pueden observar la agenda del curso. Es muy importante que revisen la agenda del curso. Igualmente que el foro de noticias. En el entorno de aprendizaje, pues siempre yo les recomiendo que revisen la guía de actividades, que la lean muy bien, que participen activamente en los foros, que comenten los aportes de los compañeros, que, y eso luego, después de todos estos aportes, puedan consolidar el trabajo en la plantilla que les he propuesto en el entorno. Entonces, siempre traten de utilizar la plantilla. A veces hay estudiantes que presentan el trabajo en una plantilla diferente. Y finalmente hagan la entrega en el entorno de trabajo final, el trabajo final en el entorno de evaluación. Vamos a ver la agenda un momento para que puedan verificar que pues ya nos encontramos precisamente en la unidad 1, ¿verdad? Que es el lenguaje de consulta estructurado, en la fase 2, diseño de la solución. Y aquí esta es una actividad colaborativa, ¿sí? Una actividad colaborativa que tiene un peso evaluativo de 120 puntos y arrancó el 17 de febrero y va hasta el 16 de marzo. Esta actividad pues tiene bastante tiempo para que la puedan desarrollar. Quedan pendientes 24 días. Pero les voy a hacer una recomendación de que empiecen a trabajar de manera oportuna porque esta actividad es sencilla, pero tiene bastante contenido. Entonces, chicos, ahí les dejo esa invitación. Volvemos entonces acá a la presentación. Bien, los pasos para desarrollar este proyecto en esta fase, lo primero que tenemos que hacer es leer la guía de actividades para la fase 2, seguir los pasos que están ahí.
En esto, pues hay que seleccionar y responder una de las 5 preguntas motivadoras. Aquí quiero que hacer una claridad. Si el grupo tiene 4, el grupo tiene que responder las 5 preguntas. Quiere decir que probablemente hay un estudiante que responda 2. Si el grupo tiene 3 estudiantes, entonces los 3 responden las 5 preguntas. O sea, el grupo responde las 5 preguntas. Entonces ahí ustedes verán cómo se reparten las preguntas. Si el grupo tiene nada más 3 estudiantes y responden solo 3 preguntas, si responden solo 3 preguntas, al momento de calificarles, les voy a bajar punto por eso, porque es que la guía solicita que respondan las 5 preguntas. Si el grupo tiene 2 estudiantes, se espera que los 2 estudiantes respondan las 5 preguntas. Si solamente responden 2 preguntas, pues lógico que les voy a rebajar puntos porque no respondieron el total de las 5 preguntas que se propone en la guía de actividades. Como tercer punto, deben pues hacer un comentario significativo a la respuesta de un mínimo de un compañero, ¿sí? Porque es que a veces ustedes no aportan a los comentarios que hacen los compañeros. Aplicar las técnicas de normalización, en este caso normalizar la base de datos, crear el modelo relacional de la base de datos con Oracle Data Modeler, participar en los foros con sus aportes, crear la base de datos relacional con el código DDL en Oracle Apex, insertar registro en la base de datos con el uso del lenguaje DML, realizar consultas con operadores y joins, codificar las sentencias a partir de funciones básicas y finalmente consolidar el trabajo en el anexo que ya se ha dispuesto para la fase 2 y hacer la entrega del trabajo final en el entorno de evaluación. Si seguimos esa línea, pues vamos a obtener un buen resultado. ¿Qué se va a evaluar acá para tenerlo en cuenta? En el primer criterio, que tiene un peso de evaluativo de 10 puntos, vamos a elaborar el informe en el formato solicitado de forma organizada y bien estructurado, cumpliendo las reglas de ortografía y redacción, además de aplicar las normas APA. En el segundo criterio de evaluación, con un peso evaluativo de 25 puntos, se evidencia si el estudiante aporta o construye claramente y fundamentada en otros autores la respuesta a las preguntas motivadoras. Aquí quiero hacer una salvedad, no se trata de copiar y pegar o de consultarle a la inteligencia artificial que le elabore los conceptos o le responda las preguntas. No estoy en contra de que la utilicen, pero por favor, fundamenten ustedes con sus propias palabras lo que investiguen. Recuerden consultar varios autores, más adelante les voy a hacer estricto en eso, para que puedan construir conceptos a partir de las preguntas propuestas. Todo eso tiene un peso evaluativo de 25 puntos. En el tercer criterio de evaluación, también de 25 puntos, se debe proponer de manera oportuna y pertinente aportes individuales con sentido crítico que permiten mejorar los aportes de sus compañeros. Para que ustedes aporten en el foro, pero no van a hacer aportes simplemente, muy bien, compañero, me parece muy bien su respuesta. No tienen que argumentar por qué están de acuerdo o no están de acuerdo con el aporte que el compañero está haciendo en el foro. Y en el cuarto criterio de evaluación, vamos a, para buscar que se pueda crear correctamente la base de datos relacional haciendo uso del lenguaje DDL, insertando información en las tablas haciendo uso del lenguaje DML y asimismo diseñando consultas y funciones con el lenguaje SQL. Todo esto para un total de 120 puntos. Recuerden que tenemos hoy, creo, además del grupo, porque veo que hay poca participación en el grupo de Teams, he creado también un chat. El chat es más directo para que la información les llegue a ustedes a través del canal de Teams. Es el medio institucional autorizado para podernos comunicar, chicos. Hagan uso de ese canal. Aprovechen que tenemos la disponibilidad y los espacios para que ustedes puedan también plantear sus dudas e inquietudes, compartir por este medio para que se pueda hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje también
de una manera más dinámica. Entonces, ya pueden, saben que cuentan con esta herramienta y por eso el acompañamiento siempre vamos a estar en línea. A través de también vamos a hacer webconferencias y en la parte asincrónica, pues ustedes pueden participar en el foro de discusión, hacer la mensajería interna a través del correo del aula o el mensaje a través del correo institucional. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Doctor, tengo una pregunta. Ahorita, No, en la señor. parte donde nos estaba mostrando el proceso que se debe llegar para pues, el objetivo de la actividad, me genera curiosidad como tal los datos que se van a almacenar dentro de, de la base de datos. ¿Esos son, cada uno se los va inventando? O Sí, ya te respondo ahorita. Entonces, claro, los registros son hipotéticos, ¿sí? O sea, usted se va a buscar una información hipotética, no tiene que ser una información real, ¿sí? Para poder alimentar los 5 registros que se solicitan en cada una de las tablas. ¿Estamos de acuerdo? listo, señor. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Esto lo habíamos visto. Vamos a trabajar entonces un poco de teoría para que ustedes puedan conocer y apropiarse. Recuerden que la idea es que ustedes puedan investigar, ¿no? Pero vamos a compartir aquí en este espacio también. La idea es compartir un poco. Me gustaría escucharlos a ustedes ahorita más adelante, cuando vayamos avanzando, porque vamos a ver todo lo que conceptos de bases de datos, conceptos de normalización, que ya me imagino que ya estos conceptos ustedes los han tenido que trabajar en el curso de bases de datos básico, también lo del diagrama relacional. Bueno, vamos a trabajar un poco del lenguaje de consulta estructurado SQL, también vamos a trabajar el lenguaje de definición de datos DDL, vamos a trabajar del lenguaje de manipulación de datos DML, vamos a hacer consultas, operadores, vamos a trabajar con los join y vamos a hacer algo de funciones, ¿ok? Entonces, la idea es que podamos nosotros afianzar los conocimientos en estas temáticas. Me gustaría, no sé, de pronto, si de los que están aquí presentes, escucharlo, ¿qué entiende o qué considera qué es una base de datos? O sea, ¿qué considera que es una base de datos? Así con las palabras que ustedes las tengan presentes. Yo opinaría, doctor, que una base de datos sería como la manera como se ha automatizado actualmente, a diferencia como era antes, que pues uno, digamos, cogía y almacenaba archivos, digamos, en librerías, ¿no? Actualmente, digamos, ahora lo que son las bases de datos, pues digamos, las hacemos de manera lógica y digital, donde pues de esa manera podemos almacenar información. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar su aporte? Pues yo pienso que, si no estoy mal, es como un conjunto de datos almacenados y estructurados y almacenados. Sería como una definición, Vale, ya, vale, porque muy una bien, muy base de bien. datos necesita una estructura, por ejemplo, los campos nombres, que ahí se almacenan, por ejemplo, los nombres, los apellidos y así sucesivamente, y todos registrados en un orden. Excelente. Bueno, chicos, mira, aquí les voy a tirar un dato de pronto para que ustedes lo tengan de la historia, ¿no? El señor Edgar Frank Put fue considerado en su tiempo como, o es considerado como el padre de las bases de datos relacionales, fue como el primero que comenzó a trabajar todo este tema y es uno de los, digamos, que da pie a que se comience a hablar de bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces, él dice que una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Conjunto de datos, ustedes saben que cuando habíamos en la fase anterior, veíamos que Peter Chen hablaba, por ejemplo, de instancias, ¿verdad? Y que esas instancias tenían unas relaciones. Acá ya el señor Edgar Frankfurt habla de que son un conjunto de datos relacionados entre sí y que además de eso, pues están organizados y estructurados de manera que permitan la recuperación y manipulación eficiente
de la información. Eso dice él. También existen otros autores como Chris Date, ¿verdad? Que describe una base de datos como una representación lógica y estructurada de la información, independientemente de las aplicaciones que la utilicen, de los sistemas manejadores de bases de datos, ¿verdad? Entonces, también tenemos a Peter Roth y a Carlos Coronel, que definen que una base de datos como una colección organizada de datos que se almacenan y gestionan electrónicamente, permitiendo el acceso rápido y seguro a la información. Entonces, teniendo en cuenta todo lo mencionado por estos autores, se puede decir que entonces que una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados de manera que permite su almacenamiento, recuperación y manipulación de una manera eficiente, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el concepto de base de datos de una forma resumida. Algunos ejemplos de bases de datos son las bases de datos relacionales, que son las que estamos trabajando en este curso, ¿verdad? ¿Y por qué son relacionales? Porque utilizan tablas para almacenar datos y estas tablas se relacionan entre sí, o sea, los datos se relacionan entre ellos. Un ejemplo de estos sistemas manejadores de bases de datos es MySQL, que utiliza en aplicaciones web para gestionar información de usuarios y de productos. También existen bases de datos no relacionales que se utilizan, pues, un modelo de almacenamiento diferente, como pueden ser documentos, grafos, fotos. Y acá, pues, se utilizan bases de datos como MongoDB, que es un ejemplo de base de datos no relacional utilizado para almacenar datos en formato JSON. Otro tipo de conexión. Bien, chicos. Estamos hablando de bases de datos y para hablar de bases de datos también tenemos que tener claro el concepto de qué es un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, el sistema de gestión de bases de datos es un software, ¿cierto? Es un software, ¿verdad? Que nos permite, pues en este caso al usuario, crear, administrar, manipular bases de datos, ¿ya? Y todo esto ¿con qué objetivo? Hombre, con el objetivo de que se pueda facilitar el almacenamiento, la recuperación cuando yo quiera hacer unas consultas y sobre todo de que esa información que yo tenga guardada en mi base de datos la pueda tener segura, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve un sistema de gestión de bases de datos. Coronel y Morris dice que el sistema manejador de bases de datos es un software que interactúa con los usuarios, con aplicaciones y con la misma base de datos para capturar, analizar los datos, y de esta forma lo afirma también el Marxis y Navid cuando dice que es un conjunto de programas que permiten a los usuarios definir, construir, manipular bases de datos de manera eficiente. Aquí les voy a presentar de pronto algunos casos de donde uno ve todo este tema de aplicación de los sistemas manejadores de bases de datos. Por ejemplo, los bancos utilizan sistemas de manejadores de bases de datos como lo es MySQL, como Oracle, que es el que nosotros vamos a trabajar en este curso. ¿Para qué? Para gestionar todas las cuentas, transacciones y todos los datos relacionados con los clientes y con la razón, pues, de ser de los bancos, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo claro donde uno puede ver la aplicación de los sistemas de gestión de bases de datos. También en los hospitales, que pueden utilizar sistemas de gestión de bases de datos como es SQL Server, que es de Microsoft. En este caso, pues ellos lo utilizan para sus sistemas de historias clínicas, digitales, para gestionar la información médica que se genera. Miren que existen diferentes versiones o diferentes aplicaciones de sistemas manejadores de bases de datos. Para las redes sociales, hombre, también utilizan sistemas manejadores de bases de datos como lo son MySQL, Cassandra, acá porque estos permiten almacenar millones de datos. Ustedes saben que, por ejemplo, Facebook necesitan unos servidores gigantescos para almacenar datos, en este caso datos no relacionales que pueden interactuar acá.
También para el comercio electrónico, ¿cierto? Existen sistemas manejadores de bases de datos como lo son MongoDB, PostgreSQL, ¿ya? Y estos son utilizados en plataformas como Amazon o Mercado Libre, que almacenan información de productos, de clientes y pedidos. Entonces, miren toda la aplicabilidad que tienen estos sistemas manejadores de bases de datos. Bien, para recordar también, recuerden que estamos recordando, ¿no? Y son conceptos que ustedes deben tener más o menos. ¿Qué consideran ustedes que es el proceso de normalización en una base de datos? ¿Quién me da su opinión? Que datos similares no se dupliquen. O sea, ¿qué consideras tú que es el proceso de normalización en bases de datos? Eso, que los datos no se dupliquen. Ok, muy O bien. sea, ¿Quién más? ¿Quién más me da otra opinión? Que los datos se relacionen de manera correcta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, miren, ustedes lo acabaron de decir. La normalización es un proceso sistemático, ¿cierto? Que se le aplican a las tablas de las bases de datos. ¿Y esto qué permite? O sea, permite que esas relaciones grandes de esas tablas las podamos dividir. ¿Para qué? Para evitar la redundancia de datos, para mejorar la integridad de los datos, ¿verdad? Además de eso, nos permite a nosotros construir de alguna forma el diseño lógico de la base de datos para garantizar que sean bases de datos eficientes, consistentes y libres de datos duplicados, lo que ustedes estaban mencionando. Además de eso, también nos permite a nosotros que las tablas en la base de datos queden relacionadas de manera correcta, coherente con lo que se quiere realizar y de esa forma cuando nosotros podamos hacer consultas se puedan hacer de manera eficiente y que nos permita a nosotros que la integridad de los datos se mantenga y no vaya a haber de pronto aquí, como lo decían, datos ambiguos, ¿verdad? Y no nos da una información correcta o no nos dan los resultados que esperamos. Entonces, para eso es importante. Entonces, en el proceso de normalización se implementan unas formas normales. Entonces, ¿qué son estas formas normales? Son unos criterios específicos, ¿verdad? Y que van desde la forma normal 1, donde uno comienza a eliminar datos repetitivos en las tablas, en las columnas, hasta la forma normal voice code y la quinta forma normal, que es la última, donde se refinan aún más la organización de los datos en función de dependencias funcionales y multivalores. Ahorita vamos a mirar, digamos, ejemplos claros de esta normalización para que ustedes lo tengan para que ustedes se apropien de esto, porque sí necesito que le apliquen todas las formas normales a esas bases de datos que ustedes están realizando. ¿Sí? Entonces, ¿para qué uno normaliza las bases de datos relacionales? Que era la pregunta que le hacía, hombre, para evitar redundancia de los datos, para evitar problemas de actualización de los datos en las tablas, proteger la integridad de los datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas, facilitar el acceso e interpretación de los datos, reducir el tiempo y complejidad de revisión de las bases de datos, optimizar el espacio de almacenamiento y prevenir borrados inesperados de los datos. Entonces, esta es, digamos, la razón de ser del proceso de normalización. Entonces, como ya les había mencionado, las formas normales son un conjunto de reglas que se aplican o se aplican en el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Entonces, miren, no vayan a confundir. Cuando nosotros hablamos del modelo entidad-relación, estamos hablando del modelo conceptual.
Pero cuando ya pasamos del modelo conceptual al modelo lógico, que es el modelo relacional, ¿cierto? Ya entramos a ser más específicos, donde las relaciones son más detalladas. Aquí ya empezamos a incluir las llaves foráneas. En el modelo entidad-relación no utilizábamos llaves foráneas, solamente establecíamos las relaciones y las restricciones, ¿verdad? Acá no, ya acabamos a un paso más avanzado. Entonces, bien, ¿qué se busca con esto? Hombre, que podamos obtener una buena base de datos optimizada. Y para eso, pues entonces tenemos la primera forma normal, ¿verdad? Que nos dice que cada columna debe contener valores atómicos, no listas ni conjuntos o valores repetidos en las celdas, ¿sí? Además de eso, que cada columna debe tener un único tipo de datos, no mezclar números con texto, ni de pronto números enteros con números decimales. Debe existir una clave primaria que identifique de manera única cada fila. Muy bien, entonces miren, ¿qué problema se puede observar en esta tabla? ¿Quién me dice? Tenemos, digamos, esta tabla y tabla pedidos. Ajá. En esta tabla pedidos, ¿qué podemos observar? Hola chicos, ¿se fueron? No, estaba observando, tutor, y diría que en la cantidad, digamos, en el 101 dice que la cantidad es 1 y coloca la palabra 2 en vez del número. ¿Ok? ¿Quién más? Y en el precio del 102 tiene decimales al final. Muchas gracias. ¿Alguien Eh, más ve algo diferente? listas, hay listas en productos, no deberían haber listas. Correcto, muy bien. Entonces, miren, lo han identificado. La columna producto tiene múltiples valores en esa celda. El tipo de datos en precio total, miren que hay uno que está entero y otro está en decimal. Sin embargo, alguien me dijo, no, en cantidad hay un dato que es numérico y hay otro dato que es texto. Si ustedes observan, miren que siempre que nosotros metemos un dato entre comillas, él lo toma como qué, como cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, sin embargo, el ejemplo se lo puse así para que se dieran cuenta que de pronto esa cantidad es un tipo de dato que se requería en una base de datos de tipo que entero y más no de tipo texto. Si yo lo dejo así, la base de datos lo valida bien porque yo lo estoy incrustando entre comillas y él lo va a tomar como un único valor. ¿Ya? Entonces, miren que él lo tomaría ahí como una cadena de caracteres, pero es el tipo de dato que necesitamos en ese campo. No es cierto. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Quién me da cuál sería la solución? Colocarle restricciones a los campos. Ok. ¿Quién me da otra? Por ejemplo, que valide lo que se ingresa a la aplicación para que Muy bien. no permita Lo primero que tenemos que hacer es descomponer la columna de ¿qué? De productos de productos. en registros separados. ¿Sí? Lo otro que tenemos que corregir es el tipo de datos de cantidad que debe pasar a ¿qué? A numérico. Y que precio total pase a un tipo de dato entero, se quita la parte decimal. Entonces, ¿cómo quedaría? De esa manera. ¿Ya? Ya aquí tengo esta tabla y de pedido, la tabla pedidos en primera forma normal. Muy bien. Listo. Pasamos entonces. Aquí quiero, antes de pasar a la segunda forma normal, hablarles de el concepto de dependencias, porque ahorita lo vamos a utilizar. Vamos a encontrar dependencias funcionales, dependencias parciales y dependencias transitivas.
Sí, no se les olvide eso. Funcionales, parciales y transitivas. ¿Qué significa cada una? Cuando hablamos de dependencias funcionales, un atributo depende completamente del otro. En este caso, los atributos de una tabla deben depender totalmente de la clave principal. Por favor, si alguien tiene el micrófono activo, ahorita lo pone en silencio y luego lo activa cuando vaya a participar. Le agradezco. Muy bien. Siempre que tengamos estas dependencias funcionales y se cumpla, entonces está bien si dependen de la clave primaria. Pero si dependen de otra, no es correcto. Siempre que dependan de la clave primaria, está ok. ¿Cuándo son dependencias parciales? Cuando un atributo depende solo de parte de la clave primaria. ¿Sí? Digamos que en una tabla yo tengo dos claves principales, entonces hay uno de esos campos o esas columnas que solamente depende de una. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Cuando es transitiva, un atributo depende de otro que no es la clave primaria. Entonces, acá se sugiere, por ejemplo, en el anterior se sugiere separar la tabla en dos. Cuando es transitiva, se sugiere crear una nueva tabla intermedia que pueda conectar las dos entidades. Miren, chicos, entonces aquí, digamos que tenemos una entidad paciente, ¿verdad? Con el ID del paciente, el nombre y la edad. Pregunto, ¿la edad depende totalmente del ID del paciente? No. ¿Por qué no? Ah, ok, sí. Perdón. Si está relacionada al ID del paciente. El nombre de este paciente depende del identificador del paciente. Y la edad depende únicamente del ID del paciente. Entonces, en este caso, los dos campos son dependientes de la clave principal o la clave primaria. Entonces, aquí se dice que estas son dependencias funcionales. ¿Sí? En este caso, analícenlo. Tenemos una tabla que tiene el campo ID paciente y también ID consulta, tiene la fecha de la consulta y el nombre del paciente. ¿Qué pasa aquí? La fecha de consulta dependería del ID de consulta y el nombre dependería del ID del paciente. Muy bien, es correcto, ahí se lo tengo escrito. En este caso, el nombre del paciente va a depender del ID paciente, ¿verdad? Pero entonces estamos diciendo que también el nombre del paciente va a depender ¿de quién? De la ID consulta. Entonces, si yo digo eso, entonces no se está cumpliendo el tema de la transición, perdón, de la dependencia funcional, sino una dependencia parcial, porque en este caso, digamos, la dependencia parcial del nombre del paciente solo depende de una parte de la clave primaria, que ¿cuál es? Es ID paciente, más no, el nombre del paciente depende de quién, de la ID consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre del paciente no depende del ID de la consulta, eso está claro. Entonces, por eso, si este campo, nombre paciente, no depende de las dos claves que se consideran aquí primarias, entonces quiere decir que hay una dependencia parcial, ¿ok? Perdón, una dependencia transitiva, que estamos hablando aquí de la dependencia transitiva. ¿Sí? Y finalmente, de la dependencia transitiva, que es la que voy a traer aquí, ya la vimos, la parcial cuando necesita que las dos claves primarias dependan cada uno de los campos. Ahora, cuando los campos que tenemos
no dependen todos de la clave principal, sino que dependen de otras claves, ahí se da entonces dependencias transitivas. En este caso, I de paciente y la I de ciudad, y tenemos el nombre de la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? Que para que sea transitiva, un atributo depende de otro que no es la clave primaria. En este caso, el nombre de la ciudad no depende de quién, de la clave primaria, sino de la I de ciudad. Entonces, lo que se hace es que se crea una nueva tabla que haga una intersección entre ellas dos. Muy bien. Entonces, teniendo claro ya el concepto de las dependencias funcionales, parciales y transitivas, vamos a continuar ahora con la segunda forma normal. La segunda forma normal dice que toda tabla debe estar en la primera forma normal. Y además de eso, todos los atributos deben depender completamente de la clave primaria, eliminando dependencias parciales. Entonces, ¿qué problema observan aquí? ¿Quién me ayuda? ¿Qué problema observan aquí? ¿O está bien? Hola, chicos. El ID pedido debería depender del ID del cliente. No lo veo en la tabla, a mi parecer. Está el nombre, pero no está el ID. Si es un Perfecto. pedido, debería depender. Bueno, mira, entonces lo que dicen aquí es, tenemos un ID pedido, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿el cliente depende del ID pedido? Probablemente sí, No, probablemente allí no, ¿cierto? ¿El Probablemente sí, pero teléfono allí probablemente depende no. del pedido? Entonces, no, porque no es un atributo de pedido. ok, muy bien. Entonces, miren, cliente y teléfono dependen de ID pedido, pero no el producto, pero no del producto, ¿cierto? Entonces, el ID, hay una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque la clave primaria debe ser el ID pedido y no ID producto, porque tenemos un producto aquí que está multivaluado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear, cuando es parciales, crear tablas diferentes. Y aquí, ¿qué hicimos? Creamos, ¿verdad? La tabla en forma normal 2, que es la tabla clientes, ¿verdad? Con su ID clientes, el nombre del cliente y el teléfono. Para la otra tabla que era el ID pedido, ¿verdad? Entonces queda ID pedido con el ID del cliente porque hay que relacionarlas más la fecha del pedido. Y adicionalmente a eso, se creó la tabla detalle del pedido, que es donde yo le digo aquí que el ID pedido lo relaciono con qué producto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Además de eso, miren que tocó crear otra tabla que se llamaba ¿qué? Producto, ¿verdad? Porque miren que aquí tenía producto, tenía el cliente y esto ocasionaba una redundancia de datos. Entonces, para evitar estas dependencias parciales, tocó crear la tabla cliente, la tabla producto, luego la relación entre la tabla, y además de eso, la tabla pedidos y la relación entre ellos, para poder solucionar la segunda forma normal. Si entramos entonces ya en tercera forma normal, dice que todas las tablas deben de cumplir con la forma normal 2 o la segunda forma normal, y además de eso se deben eliminar las dependencias transitivas. ¿Sí? Ya sabemos que son las dependencias transitivas. Entonces, por ejemplo, tengo el ID del producto, el nombre del producto y el precio. Pero ¿qué pasa si, digamos, yo digo que el precio
¿verdad? Depende del nombre del producto en lugar de solo el ID del producto. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener, digamos, un multivitamínico de 200 gramos que cuesta más que un multivitamínico de 100 gramos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, el nombre en este caso no depende del ID del producto, sino que el precio sí dependería del ID del producto. Entonces, aquí estoy eliminando como uno de los, en este campo, de los campos no pertenece o no depende directamente de la clave primaria, entonces hay una dependencia transitiva y lo que yo tengo que hacer entonces es unas nuevas tablas donde el ID del producto el ID de producto con nombre del producto, ¿verdad? En una tabla y el ID del producto, entonces acá sí lo relaciono con el precio para que se pueda solventar esa dependencia. Bien, ahora pasamos a la forma normal de voice cut. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? En este caso, tenemos la tabla aquí de profesionales. Le tengo el nombre del profesional, en este caso el líder del profesional, perdón, el nombre del profesional, la especialidad más el salario. Esa sería la clave, digamos, la tabla principal. Ahora, ¿qué problema observo ahí? Hombre, en esa tabla original, la especialidad determina el salario, lo que genera una dependencia funcional ¿de quién? De la especialidad, más no del ID profesional, ¿sí? Y como son campos que aquí hay varias relaciones de mucho a mucho, entonces tengo que tratar de eliminar estas dependencias que están aquí. ¿Cómo lo hago? Para corregir ese problema, pues separamos la especialidad y el salario en una nueva tabla, ¿cierto? Entonces aquí yo creo el ID profesional, el nombre, el apellido y la fecha de contratación del profesional. Luego, en otra tabla voy a crear la ID de la profesión, la especialidad y el salario, pues que esa profesión devenga. Y para poder saber qué profesional tiene qué especialidad, entonces tengo que crear una tabla detalle donde relaciono el ID del profesional con el ID de la especialidad. En la cuarta forma normal ya pues se debe cumplir con que las tablas estén en voice code y además de eso se deben de eliminar las dependencias multivaluadas, es decir, cuando un registro tiene múltiples valores independientes en una misma celda. Por ejemplo, tengo el ID profesional. Ese profesional tiene una especialidad, pero esa especialidad miren aquí el enredo. El ID el profesional tiene una o puede tener más especialidad, pero también ese profesional puede hacer uno o varios turnos, ¿verdad? Entonces, además de eso, las especialidades pueden estar en turnos de mañana o en turnos de tarde. Entonces, ahí se me está presentando, digamos, una situación en una tabla en donde son multivaluadas, que ambas pueden tomar múltiples valores. Y para eso, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente crear dos tablas separadas. Aquí creo el ID profesional con su especialidad y el ID profesional con el turno que estás realizando. ¿Ok? Y ya en la quinta forma normal, se eliminan dependencias de unión. Acá cuando de pronto tenemos tablas que están unidas por muchos, en este caso, claves primarias, ¿verdad? Entonces tengo que, por ejemplo, tengo el ID profesional, el ID paciente y el ID tratamiento. Entonces aquí quiere decir que un profesional puede atender muchos pacientes y que ese profesional puede mandar varios tratamientos, pero que dependiendo también del
el paciente puede tener varios tratamientos. Entonces, ahí hay una unión de tablas que puede presentar problemas en la base de datos. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer, ¿cierto?, es descomponer esas tablas y crear, digamos, las intersecciones de ellas de manera independiente. En este caso, se dice que una tabla donde está el ID profesional con el ID paciente, en una tabla, ¿verdad? También voy a tener otra tabla donde está el ID paciente con el ID tratamiento y otra tabla donde está el ID profesional con el ID tratamiento. Esa sería la solución teniendo en cuenta este caso presentado en la quinta forma normal. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien. Bueno, acá el modelo relacional, acuérdense que ya yo les había hablado un poquito, ya no estamos hablando del modelo entidad-relación, sino del modelo relacional. En sí, ¿qué es el modelo relacional? El modelo relacional es la estructura matemática utilizada en bases de datos que organiza la información en tablas, también llamadas relaciones, donde los datos se almacenan en filas, los datos en filas y columnas se almacenan los atributos, ¿verdad? Este modelo fue proporcionado, como ya les había mencionado, por el señor Edgar Frank Cook en el 1970 y se basa en el concepto de la lógica de predicado y teoría de conjuntos, a manera de teoría. Aquí les presento que el modelo relacional da como resultado el diagrama relacional. Aquí lo pueden, un ejemplo de cómo quedaría un diagrama relacional, ¿verdad? Aquí cada tabla está representada en un cuadrito con sus diferentes atributos y sus claves primarias y sus claves secundarias y sus relaciones entre ellas, si es de uno a muchos, de muchos a muchos o de uno a uno, bueno, en fin, dependiendo cómo ustedes hayan establecido la relación. ¿Okay? Ahora hablando de el lenguaje de consulta estructurado SQL, podemos decir que tenemos dentro de este lenguaje 4 categorías del lenguaje. El primero sería el DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Aquí vamos a encontrar cláusulas como el create, el alter, el drop, el duplicate, el commit, el rename. Además de eso, vamos a encontrar el lenguaje de manipulación de datos, en el cual está el select, el insert, el day, el delete, el merge, el call, el plain page, el loop table. Y este otro que es el DCL, ¿verdad? Que es el donde vamos a trabajar el lenguaje de control de datos. Aquí vamos a encontrar cláusulas como el grant y el revoke para otorgar permisos y revocar permisos. También podríamos encontrar otro tipo de lenguaje que es el TCL, que es el lenguaje de control de transacciones o transaccional. Este no lo vamos a ver en el curso, pero se los traigo para que ustedes conozcan que también existe dentro de lo que es el lenguaje de consulta estructurado. Bien. Entrando ahora sí en la definición de lo que es el lenguaje de consulta estructurado SQL, así como su nombre lo indica, es un lenguaje estándar de alta generación que permite, ¿cierto? Que permite administrar y consultar las bases de datos relacionales. ¿Para qué nos sirve? Hombre, está compuesto por, como ya les mencionaba, por comandos, cláusulas, operadores, funciones, y estos elementos se combinan en las instrucciones para crear, actualizar y manipular las bases de datos. Algunas de las tareas más comunes son la recuperación de los datos, la inserción, la actualización y la eliminación de registros, la definición de la estructura en las bases de datos y la administración de la seguridad. ¿Ok? En un ejemplo sí, gráfico de una consulta o del lenguaje de consulta estructurado es el siguiente que ustedes ven aquí. Tenemos, ¿verdad? Tenemos el lenguaje SQL. Aquí tenemos una instrucción SQL que sería un select loop from
de la tabla departamento, entonces se envía esa instrucción a la base de datos, a la database, ¿cierto? Y la database, ¿verdad?, va a mostrar el resultado de esa consulta, o sea, lo que tiene ella guardado. Entonces muestra el look aquí en New York, Dallas, Chicago, Boston, ¿cierto? Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que son consultas. En este caso vemos una instrucción SQL que se envió a una base de datos y la base de datos mostró lo que tenía de sus datos. Ahora, hablando del lenguaje DDLs, ¿verdad? Este lenguaje lo utilizamos para qué. Hay que tener claro. Teníamos el lenguaje SQL, que es el de las consultas estructuradas, todo el lenguaje completo. Ahora vamos a hablar de uno específico, que es el que nos va a permitir a nosotros, primero, definir, modificar y gestionar la estructura o estructura de la base de datos, ¿verdad? Se utiliza principalmente ¿para qué? Para crear, alterar y eliminar objetos, como cuáles, como tablas, índices, vistas, restricciones y otros elementos que conformen la estructura, ¿ok? En este lenguaje DDL vamos a encontrar algunas cláusulas o comandos como son el create, el alter, el rename, el truncate y el drop, ¿verdad? Que nos van a servir para qué. El create, esta sentencia crea un objeto, cualquier objeto, como qué, como una tabla, una vista, un índice. Create, con el comando create vamos a crear, ¿cierto? Siempre creamos un nuevo objeto. Con la cláusula alter vamos a alterar o a modificar uno de los objetos que existan en la base de datos. Con la cláusula drop, esta sentencia se utiliza para eliminar un objeto de la base de datos. Eliminar objetos. ¿Cuáles son los objetos? Una tabla, una vista, un índice, en fin, siempre que sean objetos de la base de datos. El truncate, esta sentencia se utiliza para eliminar toda la fila de una tabla. Ojo, el anterior eliminaba toda la tabla o todo el objeto. Este solamente va a eliminar una fila, no elimina todo. Y conserva, por ejemplo, la estructura y los índices de esa tabla. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el rename, que esta es una sentencia que se utiliza para cambiar el nombre de un objeto de la base de datos que existe. El nombre del objeto. ¿Ya? Ahora vamos a mirar en qué consiste el lenguaje de manipulación de datos, que es un conjunto también de sentencias que nos sirven a nosotros para interactuar con los datos almacenados en la base de datos. ¿Sí? Este se centra principalmente en ¿qué? En las consultas, en la inserción, actualización y eliminación de los datos dentro de las tablas. Acuérdense que allá eran los objetos, la estructura. Acá es la manipulación, la inserción o actualización o eliminación de los registros dentro de las tablas. ¿Ok? Y para esto tenemos también unos comandos o cláusulas como son el select, ¿verdad? Que permite recuperar filas de la base de datos y habilita la selección de uno o varias filas o columnas de una o varias tablas. El insert nos permite a nosotros insertar nuevas filas en una tabla. El update nos permite cambiar el contenido de los registros de una o varias columnas dentro de la tabla. El delete nos permite eliminar uno o varios registros dentro de una misma tabla. El merge, que nos permite hacer una combinación entre el insert, el update y el delete en una sola sentencia para sincronizar datos entre dos tablas. Etcal, este nos permite invocar o ejecutar una función almacenada o un procedimiento almacenado. Eso lo vamos a ver más adelante, todavía no. Pero para que sepan, existe el loop table que permite bloquear una o varias tablas en una base de datos. Bien. Y el explain plain,
que nos permite obtener información sobre cómo un sistema de gestión de bases de datos planea ejecutar una consulta específica. Entonces, de aquí, de este DDML, nosotros vamos a trabajar, o se les pide trabajar en la guía de actividades con los principales, que son el SILIT, el INSERT, el UDEI y el DILIT. Por ahora, vamos a trabajar esos principales. Chicos, preguntas hasta el momento. Los escucho muy callados, ya se durmieron. Yo tengo una pregunta, no la interrumpí porque estaba explicando. ¿Cuál es la diferencia del diagrama entidad-relación y el relacional que vi? Para tenerlo claro. Ok. O sea, ¿cómo diferenciarlo? Bueno, primero el diagrama entidad-relación hace parte del hace parte del diseño conceptual de la base de datos. ¿Sí? Fue creado por Peter Chen y nos permite a nosotros simplemente identificar las entidades con sus atributos, sus relaciones y restricciones de la relación, ¿cierto? En cambio, el diagrama relacional ya es más específico. El diagrama relacional ya hace parte del modelo o del diseño lógico de la base de datos. Entonces acá ya nosotros relacionamos los atributos de las tablas. ¿Okay? Por ejemplo, ya acá se incluyen las llaves foráneas o llaves secundarias entre las tablas. Se especifican la normalización, ¿verdad? Porque la normalización es la que te lleva a la construcción del modelo lógico, que sería el modelo relacional. Ok. No, sí, la pregunta más que todo fue porque, bueno, siempre he visto cuando dicen entidad-relación, es el diagrama con los atributos, la llave, pero en la actividad de la fase 1, pues es primera vez que vi el diagrama como triangulito que dice, o sea, la Lo que pasa es que relación en, de las en, tablas y algu- era la primera vez que vi ese diagrama. algunos me mandaron el diagrama relacional en vez del diagrama entidad-relación. El diagrama entidad-relación simplemente es el diseño conceptual, o sea, la entidad, qué atributos tienes, ahí no vas a decir si ese atributo tiene llave primaria, llave secundaria, no, simplemente cuál es el identificador principal de esa entidad y esa entidad con quién se relaciona y cuáles son, digamos, las restricciones de esa relación. Hasta ahí llega el diagrama entidad-relación, ¿sí? Ya en el diagrama relacional se forma todo el concepto lógico de la base de datos. Ya acá se habla de duplas y de atributos, ¿cierto? O de filas y columnas, ¿sí? Acá ya se tiene el tipo de datos. Por ejemplo, acá en el diagrama relacional ya tú dices, por ejemplo, nombre, ¿cierto? Va a tener un tipo de dato de varchar o de texto o entero, no sé, acá ya es más específico en el diagrama relacional. Ok, gracias, doctor. No Muy más bien. preguntas. A ver, vamos a ver si Luis Carlos está por ahí. Luis Carlos. Sí, profe, aquí estoy. Luis Carlos, mencioname un poquito ahí como para conversar. ¿Qué diferencia notaste entre el lenguaje DDL y el lenguaje DML? El DDL es para darle la estructura a la base de datos. Y el otro, ¿cuáles son las acciones que va a ejecutar? Por ejemplo, ingresar datos, modificarlos y todo eso. Ok, muy bien, gracias. Listo, chicos. No se vayan a dormir porque me dejan hablando solo. No, no, señor. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar recordando también el concepto de qué son los Otra preguntita, operadores. doctor. Qué pena. ¿Sí? ¿Verdad que, eh, bueno,
como el curso es de base de datos, perdón, avanzado, o bueno, a mí me parece así, porque no alcanzamos a ver lo que es el comic, lo último que no íbamos a realizar en este curso. O sea, no alcanza el tiempo, porque así estaba como interesado en aprender eso. Bueno, Lo del comic era las últimas, la parte transaccional no la, el rollback. la parte transaccional no la trabajamos porque entramos a trabajar todo lo que es la parte de la administración y seguridad de las bases de datos, que es muy importante también para el perfil de ustedes como, digamos, administradores de bases de datos en sus organizaciones, ¿sí? Y pues lógico que vamos a ver cosas avanzadas. Por ejemplo, ustedes van a aquí aprender en la próxima unidad todo lo que tiene que ver con el lenguaje PLSQL, que es un lenguaje, pues, digamos que la versión avanzada de las bases de datos, donde ustedes programan en bases de datos. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, me parece esa parte muy, muy interesante, que es más que todo se programarían los procedimientos almacenados y demás. Correcto, sí, señor. Bueno, aquí ya hablando de operadores, ustedes miran que pues, los operadores en programación pues los mencionan mucho, ¿verdad? Y son símbolos o palabras claves que permiten realizar diferentes operaciones sobre los datos almacenados en la base de datos. Estos operadores se utilizan en consultas de SQL para comparar valores, realizar cálculos o para filtrar información. Hay muchos autores como el Marcy y Navet que hablan de ellos, por ejemplo, en cuanto a la manipulación y a la recuperación de manera eficiente de los datos, igual que Coronel y Morris, donde dicen que los operadores permiten las comparaciones haciendo combinaciones y transformaciones en consultas. Y Dates también señala que los operadores se clasifican en diferentes tipos, ¿verdad? Por ejemplo, operadores aritméticos, que son aquellos que se realizan o realizan operaciones matemáticas entre dos expresiones numéricas. Los operadores lógicos, que se usan para crear expresiones lógicas complejas, permitiendo el uso de la álgebra booleana y nos ayudan a crear condiciones mucho más precisas. También tenemos los operadores de comparación, que comprueban si dos expresiones son iguales o son mayores o son menores o son diferentes. O los operadores de asignación, que se usan para asignar valores en SQL. Entonces, miren que tenemos diferentes tipos. Más adelante, pues vamos a ver algunos ejercicios con operadores. También para que tengan claro el concepto de que es una consulta en SQL, ¿verdad? Aquí estos mismos autores que vienen trabajando sobre los lenguajes del SQL dicen que una consulta, ¿verdad? Es una petición estructurada que se realiza a la base de datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para extraer información relevante a partir de unos criterios que el usuario define en qué, en las instrucciones de la misma consulta. De ahí también menciona que las consultas permiten manipular los datos sin dañar la integridad o el rendimiento de la base de datos. Además, esas consultas le permiten a las organizaciones, como lo menciona Coronel y Morris, ¿a qué? A traer la información, recuperar información, actualizar la información y tomar decisiones a partir de la información almacenada. Entonces, para eso hacemos nosotros consultas a través del lenguaje SQL. Bien, hay diferentes tipos de consultas, por ejemplo, consultas de selección, consultas de inserción, consultas de actualización, consultas de eliminación y consultas de unión. Aquí vamos a ver un poco de las consultas de unión, que son los joins, ¿sí? Entonces, nosotros muchas veces escuchamos los joins, pero no sabemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, los joins en SQL permiten combinar filas de dos o más tablas, ¿verdad? Basadas en unas columnas relacionadas. Para eso tienen que estar relacionadas. Por eso la importancia de relacionar las tablas en una base de datos relacional, ¿sí?
Entonces, los join permiten la recuperación de los datos relacionados combinando múltiples tablas de una base de datos de manera eficiente, optimizando consultas y evitando la redundancia de los datos. ¿Cuáles son esos tipos de join? Pues tenemos el inner join, que simplemente es la unión o se toman los datos de la intersección de la unión de esas dos tablas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo hago un inner join, voy a simplemente a mostrar en mis resultados los registros que están en ambas tablas, ¿sí? En este caso no me muestra los registros que estén solamente en A y no me va a mostrar los registros que estén solamente en B. Solamente me va a mostrar los registros que estén en A y que se relacionan con los registros que están en B, ¿sí? El left join, ¿verdad? Que es la unión externa de izquierda, va a mostrar solamente los registros que estén en la tabla izquierda. ¿Qué registro no me va a mostrar? No me va a mostrar los registros que están en la tabla derecha, pero que no están en la tabla izquierda. Si no están aquí en la tabla izquierda, la consulta no me va a mostrar esos registros. ¿Okay? El right join es lo contrario. Me va a mostrar todos los registros de la tabla derecha, ¿verdad? Incluso si no tienen coincidencia en la tabla izquierda, ¿sí? Miren, estos que están aquí. Bien, ¿cuál no me muestra? No me muestra los que solamente están acá, pero si están en la tabla derecha, así no tengan coincidencia con estos de aquí de la intersección, me los va a mostrar, o sea, me va a mostrar todos los registros de la tabla derecha. ¿Okay? El full join, aquí, nos permite hacer una consulta donde va a mostrar todos los registros de la tabla derecha como todos los registros de la tabla izquierda. ¿Sí? Todos los va a mostrar, sin importar si tienen coincidencias o no. Y el cross join, que es un producto cartesiano, ¿qué hace? Coge, en este caso, une cada fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. O sea, va a cruzar todos esos registros. Para eso se hace. Bien. ¿Qué son las funciones en bases de datos? Miren, ya hablamos de los operadores, hablamos de las consultas, hablamos de los join, ahora vamos a hablar de las funciones, ¿sí? Las funciones son operaciones definidas que permiten realizar cálculos, transformaciones de datos, manipulación de la información en consultas, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que esas funciones, ¿verdad? Son funciones de agregación, funciones matemáticas, funciones de texto o de cadena, funciones de fecha, funciones de conversión de datos. Y cada una de ellas tiene sus criterios específicos. Hablando de la función de agregación, vamos a encontrar que se utilizan para hacer cálculos sobre un conjunto de registros y devolver un solo valor. Un solo valor, no va a devolver varios valores, solamente un solo valor. Por eso son funciones de agregación, ¿sí? Entonces, se utilizan para hacer ¿qué? Cálculos, y devuelven un solo valor. Entonces, tenemos el count, ¿verdad? Que cuenta el número de registros y ese es el resultado que va a mostrar. ¿Sí? ¿Cuántos registros tiene una tabla? En este caso, va a hacer, por ejemplo, hace un select count, ¿verdad? De todos los registros de la tabla cliente y los va a contar. ¿Sí? Ahora, tenemos la función sum, que nos permite sumar los valores de una columna. En este caso, le estoy diciendo select sum de la columna precio, ¿verdad? De la tabla ventas. El ABG
que calcula el promedio de los valores. Entonces hago un CILIT ABG de la edad, ¿cierto? ¿De quién? De la tabla clientes. Entonces me va a traer el promedio de edad. Acá, la función min devuelve el valor mínimo y la función max devuelve el valor máximo. Un ejemplo real es que se puede tener el número total de clientes de la base de datos, en este caso, Vida Sana, diciéndole CILIT code asterisco, ¿verdad? El as lo utilizo para darle o bautizar el campo que voy a obtener. Entonces, ads total cliente, la tabla cliente. Entonces, el resultado que obtendría sería un total de 5 clientes, porque ustedes van a incluir allá 5 registros, ¿verdad? Entonces, me va a traer 5 clientes. Las funciones matemáticas se usan para realizar cálculos numéricos en consultas SQL. Pues tenemos los del valor absoluto, redondear un número, redondar hacia arriba, redondear hacia abajo, devolver un residuo de una... Bueno, en fin, hay varias aquí para mencionarle algunas. Por ejemplo, si queremos calcular el precio redondeado de los productos, entonces yo hago unas consultas elite nombre, ¿cierto? Utilizo la cláusula route y entre comillas qué precio del campo precio y cuántos dígitos se van a redondear. Entonces aquí le doy el dígito que va a ser 2 dígitos con el decimal, ¿cierto? Y le doy aquí a este o bautizo el campo que quiero tener con el as, ¿cierto? Entonces al as significa que le voy a hacer un alias, o lo voy a llamar así, de la tabla productos. Entonces, este campo de la tabla producto lo voy a llamar precio y de redondeado, ¿sí? Entonces, la salida esperada sería que me va a traer el nombre y el campo precio redondeado, donde yo le dije aquí que iba a traer el precio con 2 decimales. Ya, ahí tengo ese ejercicio de matemáticas. Funciones de texto se usan para manipular y transformar textos en una base de datos. Pues pueden encontrar, convertir a mayúscula, convertir en minúscula, cuenta la cantidad de caracteres, extrae una parte del texto, une 2 textos, en fin, todas las funciones, sí, funciones que ustedes pueden tener con eso. Por ejemplo, si quiere convertir los nombres de los clientes a mayúscula, utilizo el CILIT upper de qué campo quiero convertirlo, en este caso el campo nombre, y lo voy a darle un alias a nombre mayúscula de la tabla clientes. Entonces ahí tengo la salida, Juan Pérez y Ana Gómez en mayúscula. Con fechas se utiliza para manipular y extraer información de fechas y horas en SQL. Tenemos que devuelve una fecha y la hora actual, devuelve la fecha actual, devuelve la hora actual, extrae el año de una fecha, extrae el mes de una fecha, extrae el día de... Bueno, en fin, existen muchas funciones que ya están predefinidas que ustedes pueden utilizar para manejar el tema de la fecha. Para convertir datos, pues se tiene el CAX, el convert, ¿cierto? Que convierte un dato a otro tipo y convierte un dato a otro tipo. Simplemente utilizan esas funciones y ahí pueden graficar. Entonces, chicos, recuerden que van a contestar las preguntas que tienen allá. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cuál cree usted que son las características claves que definen una base de datos como relacional y cómo impacta en la eficiencia y flexibilidad de la gestión de la información en diversos entornos? La segunda, ya teniendo en cuenta todo lo que vimos, describa cuál es la relevancia del modelo relacional en comparación con otras formas de almacenamiento de datos. Aquí la diferencia entre modelos relacionales y otros modelos no relacionales. La tercera pregunta, ¿cómo percibe la relevancia de la normalización en términos de la integridad de los datos y el rendimiento del sistema? La cuarta, ¿cuáles son las principales operaciones que se pueden realizar con funciones en una base de datos? La quinta, ¿cuáles son las principales diferencias que observa entre ellos? ¿Entre quién? Entre los lenguajes de bases de datos como son el DDL, DML y el lenguaje de control de datos.
Bien, quiero aquí resaltarles que para responder esas preguntas, primero deben seleccionar, ¿cierto?, la pregunta y publicarla en el foro. Vuelvo y repito, si el grupo tiene 3 integrantes, los 3 deben responder las 5 preguntas. Entre los 3 se reparten las 5 preguntas. Si el grupo tiene 5 integrantes, bueno, cada uno responde una, pero al final consolidan en el informe las 5 preguntas. ¿Sí? Muy bien. Notificarla en el foro. ¿Para qué? Para que pues, no repitan entre ustedes las mismas respuestas o la respuesta a las mismas preguntas. Cada pregunta debe ser de su propia autoría. Si van a utilizar inteligencia artificial, por favor, no copien y peguen. Consúltenla. Pero miren, que sea de su propia autoría. Escríbala usted. Que no supere las 150 palabras, pero que tampoco sea menor a las 100 palabras. Además de eso, recuerde aquí, esto sí lo voy a tener muy en cuenta. Si usted me responde y no tiene las citas correctamente, por ejemplo, le estoy pidiendo aquí que mínimo citar 3 autores para dar fundamentación teórica a la respuesta. Se espera que consulte 2 en idioma español y mínimo 1 en idioma inglés. ¿Sí? Miren los criterios que le estoy indicando aquí. Citar mínimo 3 autores en las respuestas, 2 en idioma español y mínimo 1 en idioma inglés. Y finalmente, seleccionar la respuesta de un compañero y realizar un comentario crítico y reflexivo. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya recuerden que el proyecto es Vida Sana, ¿verdad? Que es una institución de salud. Ya lo vimos en la sesión pasada. Y aquí vamos a continuar entonces realizando, que viene la parte práctica, para lo cual se requiere que primero descargar el Oracle Data Modeler para hacer el diagrama relacional y vamos a crear una cuenta en Oracle Apex para, escúcheme bien, para desarrollar el ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos aquí, les voy a pasar aquí en el chat, ¿sí? En este momento, donde pueden descargar el Oracle Data Modeler para que hagan el modelo, ¿cierto? Modelo. Por favor, me confirman si ahí en el chat ya tienen el dato. Luis Carlos todavía está. Luis Fernando, los demás se fueron, porque les dio hambre. Es que lo que pasa es que a mí me aparece en este chat, en el chat de esta sesión, que, o sea, como que no es posible cargar los mensajes. Yo creo que sería mejor en el otro chat, Ok, ya se los en el paso por del... allá. En este sí te sale, ¿sí? Sí, en ese sí puedo ver los mensajes que ha dejado allí. Ok, vamos a mandarlo por aquí entonces. Sí, ahí ya llegó. Bien. Entonces, miren, básicamente, no me voy a demorar aquí porque esto lo tienen que hacer ustedes. Ustedes descargan este el Oracle Data Modeler, van a crear el modelo lógico de lo que les estaba hablando, que es el modelo relacional, ¿cierto? Entonces aquí usted dice, no, voy a crear una entidad acá, la traigo aquí, no sé, colocan el nombre, bueno, ya tengo profesional, bueno, tratamiento, ¿verdad? Tratamiento. Y tienen que comenzarle entonces ya aquí tenemos el nombre, y entonces acá le voy a comenzar a dar las columnas, ¿verdad? Todas las columnas que quiero aquí. Por ejemplo, el ID tratamiento. Luego le doy otro más. Bueno, ustedes tienen que decirle Por ejemplo, allí también se puede si va a ser seleccionar el dominio, si va a ser el dominio, si va a ser la clave primaria, todo eso tienen que indicarlo aquí. Por ejemplo, clave primaria. Listo, voy a crear otro acá que se llame nombre de tratamiento, algo así, nombre, no sé los campos que ustedes tengan allá, nombre del tratamiento. Y pues aquí voy dándole toda la información que necesito eh, a la tabla, ¿cierto? Y pues cuando ya lo cree, tenga todo, lo voy a crear y aquí me va a salir. Y aquí me va a salir todo lo que he hecho allá y después lo que tengo que hacer son las relaciones entre ellos. No me voy a demorar aquí, solamente ustedes lo pueden ver. Podemos hacer más adelante, puede ser un CPAP para que
fortalezcamos acá el diseño del modelo relacional, pero solamente era relacionales que lo vamos a trabajar aquí en la herramienta de Oracle SQL Developer Data Modeler. ¿Sí? Bien, lo otro que sí quiero hacer ahorita, y vamos a ver si logramos alcanzar acá, es crear el espacio de trabajo. Te voy a pasar aquí y me vas a compartir la pantalla para que lo hagamos contigo, para que tú lo hagas, ¿sí? Entonces, aquí en el chat, te voy a pasar el enlace de Oracle, del Oracle Apex para que puedas crear el espacio de trabajo. Como ya yo lo tengo creado, entonces no va a quedar grabado, entonces tú puedes hacerlo, me compartes tu pantalla, ya pudiste ingresar. Ya pude ingresar a la URL, pero creo que tiene que darme permiso como moderador o como presentador. Ok, levántame la mano, por favor. Ya, Ya te doy permiso. Convertir en moderador, cambiar. ¿Listo? listo. Sí. ¿Ya puedes compartir? Mm, sí, señor, ya ahí le estoy compartiendo. ¿Vale? Entonces, listo. Ya con el enlace que les envié, pueden ingresar a este que es el ambiente, digamos, de trabajo, que todavía no lo tenemos configurado. Vamos a configurarlo primero. ¿Y cómo lo vamos a configurar? Primero hay que solicitar un espacio de trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, donde dice Workspace, que es espacio de trabajo, vamos a colocarle ahí, sugiero que coloque, por ejemplo, las siglas de BD, grupo. ¿Qué grupo eres tú? Y ya les di, profe. ¿Ya? Base de datos. Sí, la idea es que, por ejemplo, quede estructurado el espacio de trabajo, digamos, base de datos avanzado, el grupo tal, para que en ese espacio te puedan trabajar todo el grupo, ¿sí? Grupo 10. Bueno, entonces colócale ahí BDA, que es base de datos avanzado, no sé. Grupo 10, o colócale la palabra grupo para que sepan que es grupo 10. El guioncito estaba bien, con el guioncito, guión bajo, grupo 10. Ok. ¿Listo? Listo. Ese sería así se va a llamar el espacio de trabajo. Tienes que utilizarle en un username, puedes utilizar un correo. Y una contraseña. Bien, aquí te va a pedir ahora que, porque tú no estás registrado, esto es para ingresar entonces. ¿Qué tenemos que ahora hacer? Ahí abajito, si baja un poquito, dice solicitar un espacio de trabajo. Le hago clic aquí. Sí. Ok, entonces ahora sí vamos a solicitar un espacio de trabajo. El correo. El WordPay igual allá, ¿cierto? BDA, tata, como lo escribiste allá para que quede igual. ¿Así? Sí, está bien. No se te olvide cómo lo escribiste. País, Sí. Colombia. Dice que personal y siguiente. Bueno, ahí sí, porque es la primera vez que lo vas a utilizar. Siguiente. Y es para educación. Para educación, ahorita le dices.
Colócale, puedes porque colocar estoy ahí solicitando tu para servicio. realizar, puedes colocar ahí para realizar formación en el curso de bases de datos avanzada. Correcto. Hay que aceptar los términos y solicitar. Creo que se demora un poquito mientras al correo te debe llegar la información. No sé si llega de una vez, creo que no llega de una vez, se demora un poquito mientras te asignan el espacio de trabajo. Revisa. Ujú. ¿Qué colocaste? El correo de la UNAD. Sí, Bueno, no sé porque el periodo pasado hubo un compañero que colocó el correo de la UNAD y me dijo que como que no le había llegado. No sé, pero igual, debía haberte llegado en, en un momento, no sé. Porque ellos te mandan para que ya actives la cuenta. Ok, entonces ahí te va a llegar simplemente ya para activar la cuenta y vamos a entrar cuando te llegue ya la confirmación del espacio de trabajo. listo. Sí, señor. No te llegó los no Si no, deseados yo creo que de tampoco. pronto tocaría con una cuenta personal. Sí, es lo mejor, sí, porque a veces eh, la UNAD, por todo el tema de seguridad, a veces bloquea los dominios de cuentas así como Oracle y eso. Vamos a ver. De todas formas, esperemos. Listo, voy a compartir entonces nuevamente yo la pantalla para mostrarte. Listo, sí, señor. Ah, no, ahí ya llegó la Ah, notificación. bueno, dale, vuelve a compartir entonces para hacer el ejercicio contigo. Listo. Llega esta notificación. No la estoy viendo. Ya, ok, dale. Sí, dale. Ahí, Create Ahí está Workspace. la Entra ahí. notificación. Sí, Exacto. entra ahí. Muy bien. Ahí está creando el espacio. Continuar. Ahora sí, continuar. Ahora sí vas a entrar. Mira que ya tienes el usuario, entra con la contraseña, confirma la contraseña. No, que no se te olvide esa contraseña. Sí. Ok, ahí estamos ya en el ambiente de trabajo de Oracle APES. Bien, tú aquí puedes, ya, o sea, aquí en este caso, tú eres el administrador principal de la cuenta, ¿cierto? Porque tú dices que lo creaste en el espacio de trabajo, pero tú puedes ingresar a tus compañeros. Entonces tú le vas a decir, mire compañero, yo acabo de crear el espacio de trabajo en Oracle APES. Tú le puedes ingresar, crear los usuarios a ellos con su correo y sus contraseñas, ¿sí? Entras ahí donde está como a la parte superior derecha, sí, ahí entra ahí, búscate donde dice, que no veo bien porque está como muy pequeña acá mi pantalla. Administrar. Sí, Ya voy administrar a usuarios, sí, administración de usuario, entra ahí por favor. administrar aquí, administrar usuarios. Ya, bueno, mira que ahí estás tú, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿qué puedes hacer ahora? Tú vas a create user, vas a crear los usuarios, ¿sí? Dale, crear un momentico. Y ahí vas a darle, mira, el username, ¿cómo quieren que los vean a ellos? ¿Sí? O sea, por ejemplo, Cristian, tal cosa, bueno, así. Vas a crearle el correo, le vas a colocar el primer nombre, el segundo nombre, la descripción. Y acá lo importante, para que ellos también tengan acceso a todo, tienes que darle todos los permisos.
¿sí? Activa todos los permisos ahí. Como le das permiso como administradores, ¿oíste? ¿Ya? Y acá le colocas el usuario y contraseña, entonces le colocas una contraseña estándar para que ellos entren y puedan también trabajar contigo en el mismo espacio de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, listo. Salgámonos de ahí. No, por eso, salgámonos de ahí de crear usuario. Ahora nos vamos a la parte que dice SQL Workshop. ¿Listo? Y en SQL Workshop vamos a trabajar en SQL Commands. Te voy a pasar aquí una tabla, ya, como un ejercicio. Te lo voy a mandar aquí para explicártela cómo funciona, ¿cierto? En el chat, ahí está, cópiala. Esa es la estructura que debe tener para crear una tabla. Entonces te la explico. Mira, primero tenemos la cláusula create, ¿verdad? Que nos permite crear un objeto, ya eso lo habíamos hablado, crear un objeto en la base de datos. Después de que utilice ya la cláusula create, tengo que indicarle qué voy a crear. O sea, create cualquier objeto, pero en este caso tengo que decirle que voy a crear un objeto tabla. Entonces, create table, ¿sí? Que es la segunda palabra que tienes ahí. La primera cláusula es create, que significa que voy a crear un objeto y después le digo qué objeto voy a crear. En este caso, para indicar el objeto, le voy a decir que voy a crear un table, o sea, una tabla. Y entre comillas, voy a decirle el nombre de esa tabla. En este caso, sería pacientes. ¿Sí? Entonces, en la primera línea le estoy diciendo, hey, voy a crear una tabla que se va a llamar pacientes. ¿Okay? Create table pacientes. ¿Sí? Bien, entre paréntesis voy a escribir entonces los atributos. ¿Sí? Para eso, primero tengo que ya ustedes ya van a tener ya sus diagramas bien hechecitos antes de llegar acá. Entonces ya ustedes saben qué atributos va a tener cada una de las tablas que ustedes eligieron, ¿cierto? En este caso, para este ejemplo, vamos a tener entre comillas, siempre utilicen entre comillas, así como está ahí, para escribir los nombres, ¿cierto? Para escribir los nombres. Por ejemplo, el primer atributo de esta tabla. Una pregunta. ¿Sí? Este espacio que estamos viendo acá está sincronizado con el model database que descargamos, el que hay que descargar, o este espacio que funciona. Bueno, miren, acá ya es donde vamos a crear la tabla, las tablas, la base de datos como tal. Entonces, les explico algo. El modelo relacional, si normalmente uno en Oracle Data Modeler, yo lo podría extraer, el modelo si está bien hecho, lo podría extraer y acá lo podría migrar. Y pues él me daría las sentencias como tal. Pero para este caso no le sugiero, ¿verdad? No le sugiero hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que tener un nivel, digamos, para poder limpiar algunos detalles, porque si no les va a presentar algunos errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Oracle Apex es una instancia o sea, es un servidor que está en cualquier parte del mundo, no sabemos dónde. Y en este servidor que no sabemos dónde está, a usted le cedieron un espacio de trabajo. ¿Para qué? Para crear una instancia de base de datos. ¿Ya? Entonces, como no tenemos control de dónde está el servidor como tal, entonces es mejor hacerlo igual en la guía se los pido, hacerlo directamente con el código SQL. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. Bien, entonces aquí le estaba mencionando que lo que está resaltado es el primer atributo que se va a llamar ¿qué? ID paciente, ¿cierto? Y que ese atributo va a ser de tipo ¿qué? Numérico. Numérico.
Lleva y una que va a longitud de tener 10. una extensión de ¿cuánto? De De 10 10. caracteres. ¿Qué significa eso? Que en este caso, sí. Miren, aquí lo importante de cuando nosotros hacemos la parte del diagrama relacional, la parte lógica, es porque yo digo, bueno, si yo sé que de pronto no voy a tener un número de ID paciente que tenga 10 registros, sino que va a llegar a 5 registros, pues yo lo limito a 5. Porque qué tal si llegó un momento donde hay tantos pacientes y ya el número llegó a 6 dígitos, no me va a guardar esos números, porque va a guardar hasta que esté los 5 dígitos del número máximo. ¿Sí? Bien, entonces por eso yo le digo cuántos dígitos máximo puede llegar a tener ese ID. Entonces, en este caso le estoy diciendo que 10. Yo probablemente en el ID puedo guardar el número de cédula. Entonces, yo puedo decir, bueno, un número de cédula no tiene más de 10 dígitos en Colombia, por ahora, ¿cierto? Pero ¿y qué tal más adelante? Entonces, yo puedo decir 12, 15. Sin embargo, recuerden que ese número de dígitos que usted está diciendo ahí, cuando en bases de datos se va a almacenar la información, él reserva esa cantidad, así no las utilice, ¿cierto? Entonces quiere decir que entre más datos o más espacios de memoria usted reserve, más se va a consumir, ¿ya? Por eso es que entonces uno tiene que ser muy prudente en mirar y en hacer un buen análisis de estos tipos de datos, ¿ya? Bien, entonces, como es la clave primaria, que yo sé que esa va a ser mi clave primaria, yo le tengo que decir que no acepte ¿qué? Valores vacíos. Valores nulos, Que no vacíos. acepte valores nulos, ¿verdad? Y que siempre esté activo con el enable, ¿ya? Ahora, viene otro. Segundo registro, segundo campo, o columna, como lo quieran llamar, nombre, ¿cierto? Este va a ser de tipo varchar 2. Y Una miren pregunta, que... tutor. Uh-huh. Qué pena. Es que me causa curiosidad. Si no colocáramos el enable, ¿qué pasaría? Porque creo que por cuando... Ah, ok. El enable hace la función al momento de declararla como primary key, que he visto en otros lenguajes. Esa es la función del enable. No, O... no de mantenerlo activo siempre. Ah, ok. Porque es que ahorita te voy a decir, acá en el lenguaje, bueno, aquí en Oracle y en los lenguajes, para que lo puedas entender como una clave principal, le hacemos un constraint. Y ahorita te explico que está allá abajito. Sí, ya lo vi. Ok. Gracias, doctor. Bien, entonces, nombre va a ser de tipo de datos varchar. Varchar en este lenguaje SQL son cadenas de caracteres, ¿cierto? Y yo estoy diciendo aquí que un nombre puede llegar a tener 100 caracteres. Pero de pronto Luis me dice, no, profe, aquí todavía no hay un nombre que sea tan largo, ¿ya? Vamos a dejarlo en 50. Bueno, eso está bien. Si usted analizó de pronto que en los dominios, porque eso también usted lo puede decir, cuando usted establece los dominios, dice, no, los dominios míos son todos los nombres menores a 50 caracteres. Pues no, usted lo definió así. Pero de pronto si llegó alguien que tiene un nombre súper largo, pues no te lo va a guardar porque te va a guardar el nombre hasta los 50 caracteres. Después de esos 50 caracteres no los almacena. ¿Sí? Entonces por eso quiero que lo tengan claro ahí. Muy bien. Y como todos los pacientes mínimo deben de tener nombre, entonces yo tengo que decirles que tampoco acepte nulo, ¿cierto? Porque todos los pacientes deben de tener un nombre. Recuerden que eso lo definimos ¿dónde? En la primera fase, ¿ya? Donde nosotros decíamos, es obligatorio, si no, ¿cierto? Entonces, allá lo definimos. Apellidos, todos los pacientes igual deben de tener mínimo un apellido. Entonces también ustedes podrían decir, bueno, profe, usted tiene 100 ahí. Bueno, nosotros vamos a colocarle 50 porque no creo que en Colombia o en el mundo haya un apellido tan largo. Eso está bien. Usted elige el número de caracteres que quiera almacenar en ese registro. ¿Sí? Igual es no null porque todos tienen que tener un apellido. La fecha de nacimiento, pues igual es de tipo date, ¿verdad? También es no null, pues usted podría decirme, profe, no es necesario que en una base de datos se guarde la fecha de nacimiento de una persona. Y bueno, depende para qué también se está utilizando la base de datos, porque si
necesitamos identificar si una persona es mayor de edad o no, hay que almacenar en la fecha de nacimiento, ¿cierto? Entonces, se coloca no nulo. ¿Para qué? Para que no acepte vacíos. El género. Aquí podemos utilizar un tipo de datos char, ¿verdad? Que puede almacenar un solo carácter. Recuerden que el tipo de datos char siempre acepta un solo carácter. No estoy diciendo que sea un 1 o un 0, o sino carácter, un solo carácter, ¿cierto? Y acuérdense que nosotros allá vimos unas listas de restricciones, ¿verdad? Y en esas, pues nosotros les colocábamos que tuvieran listas de valor, ¿sí? Entonces, podemos tener esta lista, ¿verdad? Hacemos un donde se despliegue que el género puede incorporar que puede ser masculino o femenino. Ahora, yo les muestro en ejemplo, pero si usted puede tomar otra decisión. Si quiere, dice, no, es que yo quiero porque es que hay falta incluir, qué sé yo, los X. Bien, incluye otra lista que serían los X. ¿Sí? Ahora, teléfono. Miren que ya el teléfono no tiene el no null, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona puede llegar a no tener teléfono. Entonces, si yo obligo a que siempre existe un teléfono y me llega alguien que no tiene teléfono, baila porque no lo puedo guardar si no tiene un teléfono. ¿Ya? Igual, ¿por qué lo coloco varchar? Porque es que los tipos de teléfono se puede almacenar como un dato de texto, pero también si quiere almacenarlo como numérico lo puede hacer sin problema. ¿Sí? Muy bien. El email es otro campo y la dirección es otro campo. Profe, pero según lo que vimos, no sé, en las relaciones, imagínense que el email me quedó en una tabla diferente porque es una relación ahí transitiva y de pronto el teléfono tiene una relación multivaluada porque puede tener varios teléfonos. En fin, eso está bien porque es el análisis que ustedes le están haciendo a sus tablas. ¿Okay? Le estoy mostrando un ejemplo con algunos datos para que ustedes lo puedan mirar, los diferentes tipos de datos que se pueden almacenar. ¿Sí? Fecha de registro, es importante siempre, por buenas prácticas, almacenar una fecha de registro que sea por default del sistema. ¿Sí? ¿Con qué objetivo, hombre? Que siempre que se ingrese un nuevo registro o se modifique un registro, el sistema guarde una fecha para saber cuál fue la última fecha de modificación. Eso normalmente uno lo hace por buenas prácticas y usted, alguno me dirá, profe, pero estamos almacenando información y vamos a llenar de pronto la base de datos gastando recursos. Bueno, si no lo quiere almacenar también es válido, pero para manera de ejemplo, para que sepan que sí se puede almacenar este tipo de registros, se los coloqué acá. La última línea que ustedes ven acá, que es el constraint, ¿cierto? El constraint es, digamos, donde yo le voy a indicar a la base a esta tabla, ¿verdad? Que va a tener el constraint son identificadores únicos. O sea, un constraint no se vuelve a repetir en toda la tabla, digo, en toda la base de datos. Por ejemplo, los constraints son identificadores únicos de los objetos, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir aquí que esta tabla va a tener un constraint que es un primary key, ¿cierto? Entonces, el nombre del constraint es el que está entre comillas, puede ser pacientes-PKI. Ese es el nombre del constraint. ¿Y de qué tipo de constraint va a ser? Es el primary key, ¿cierto? ¿Y qué campo va a ser primary key? El que está entre paréntesis, que es el ID-pacientes, ¿cierto? Ese va a ser el primary key o la clave principal de esta tabla. Bien. ¿Puedes correrla, por favor? Selecciona todo y córrela. O ya la habías corrido, no me di cuenta. No, no la he corrido. Selecciona todo el solamente. código. Selecciona todo el código, por favor. Hasta el final. Ahí, córrelo. Muy bien. Si todo el código está correcto, mira que te dice table
create, o sea, se creó una tabla, ¿ya? ¿Dónde la puedes visualizar? Vete a donde dice SQL Workshop, ¿cierto? Dale clic ahí. Y bueno, veo que podrías acá en la parte, ahí está creado, ¿cierto? Ya está pacientes, ¿sí? Entonces, de esa forma creamos tablas en nuestro ambiente de trabajo en SQL, en Oracle Apex, ¿ya? Así sucesivamente se deben crear todas las tablas. Te voy a pasar aquí entonces, creo que si este es el ejercicio, para que puedas incrustar información. Vamos a hacerlo, ya estamos acabando, nos fuimos bastante tiempo. Aquí te paso, mira a ver, para que corras el código. ¿Ya? Entonces te explico. Ahora voy colocándolo allá. No, vamos a SQL Commands, ¿cierto? SQL Commands. Y ahí vamos a colocar el código. Ahí estamos incrustando los 5 registros, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Le estamos diciendo a SQL a través del comando, del lenguaje de modificación de datos, ¿cierto? Que vamos a hacer que una inserción, insert into, vamos a insertar, ¿cierto? Los campos, perdón, vamos a insertar en la tabla paciente los siguientes campos. ¿Qué campo? El ID paciente, el nombre, el apellido, la fecha, el género, el teléfono, el email, la dirección. ¿Sí? ¿Y qué datos va a evaluar? Entonces ahí ya yo le voy a mandar el 1, perdón, el Juan, el Pérez. Y, ojo, ahí estoy haciendo en 2 days, un casting, eso para eso se utilizan los paréntesis. ¿Para qué? Para que entienda y pueda interpretar el formato fecha, ¿sí? Porque si yo no lo coloco, por lo general, como el lenguaje está hecho en el lenguaje inglés, ¿cierto? Saben que en el lenguaje inglés miden la fecha de manera diferente. Creo que es mes, día, año, ¿sí? Entonces, si yo puedo a veces cometer errores si no especifico, si no le hago un casting al campo fecha, ¿sí? Todos los campos que almacenan datos varchar van entre comillas simple, ¿sí? Miren lo que los tengo entre comillas simple. Los datos que se almacenan numérico no van entre comillas, van el dato entero, ¿sí? Por ejemplo, el ID es un dato numérico y por eso está sin comillas simple, ¿ok? Bien, por ahora entonces selecciona la primera y segunda línea y córrelos. No, las dos primeras apenas. No, la primera línea, pues la primera sentencia. Correcto. Tenemos un error. Espérate un momentico, dice, ¿cómo se llama la tabla? La tabla no existe. No, por eso yo creo que la tabla, ¿qué nombre le pusiste a la tabla? Pacientes. Dale. A ver. En mayúscula. Pacientes. En mayúscula todo. ¿No sería aquí tal vez ejecutarla aquí? No. O acá. No, ahí donde estabas. Sí. Sino que de pronto escribimos algo ahí que Es que está en inserir todo. minúscula.
pacientes. Ahí tiene que ser mayúscula la tabla. Sí, coloca la mayúscula, a ver, dice que inserinto pacientes, dos no existe. Voy entonces a seleccionar y correr. Mira, también quítale ese espacio que tienes ahí entre la 1 y la 2. El espacio de los exacto, sí. Exacto, ahora sí, córrelo. Ah, Sí, muy bien. ahí ya. ¿Listo? Entonces, vete ahora a la tabla. Ya tiene que un registro, ¿verdad? Sí, Y así señor. sucesivamente tienes que ir ingresando todos los otros registros a esa misma tabla. Son 5 registros y cada vez que vayas creando una tabla, vas haciendo. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer una consulta, ¿cierto? Que me muestre el nombre y el apellido de los pacientes. Entonces, haz la consulta que te voy a indicar ahorita. Vete al código. Vamos a escribir ahí CILIT. Vamos a traernos el nombre, CILIT nombre, coma, apellido, Sí. Nombre, nombre, coma, apellido. nombres. ¿Está como nombres o nombre? Nombre. No me acuerdo ahorita el nombre. Creo que fue el nombre que le dejamos, ¿no? Apellido. Apellido. De la tabla from, no, quítale la coma, from. Vamos a traer esos dos datos nomás. From pacientes. Cuando es una sola línea, la puedes correr sin seleccionarla. ¿Termina en punto y coma o sin punto y coma? Ponle punto y coma. ¿Qué dice? Tiene un error Ponle en los apellido. campos, no sé si ponle los campos entre comillas, a ver. ¿Dobles o simples? Dobles. Y paciente también. Pacientes también. Ajá. Perfecto. Entonces, mira, nos está mostrando que el nombre y el apellido de qué? De la persona que tenemos ahí. Entonces, ahí tenemos una sentencia CILIT que estamos utilizando ya para consultar información dentro de esta base de datos. Vale, chicos, creo que, bueno, trabajamos bastante hoy, ¿no? Casi 2 horas. Espero que les haya gustado la sesión de Tutor, hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. más que una pregunta, No, no sé si señor. puede compartir la presentación, el PowerPoint, que hay información que me interesa. Yo se los mando por el chat. Ok, gracias, tutor. Bueno, le agradezco a Luis, bueno, los dos Luis, uno por haber compartido la pantalla y el otro por estar también ahí muy pendiente de la conferencia. No sé, chicos, si tienen algún comentario final o ya podemos dejar aquí. Ya me Mi quedó parte no, claro. profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que tengan una buena noche. Nos vemos en Igualmente, una hasta próxima. luego. Hasta luego. Gracias, señor. Luego.